Buenas noches a todos, bendiciones. Es Lecturas, Estudios Bíblicos. Espero que hayan pasado un buen día, una buena semana. Tengo un capítulo que lo encuentro ser muy interesante, pero antes de llegar a ese capítulo, quiero hacer una pequeña oración. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por siempre hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos sigues instruyendo, nos sigues encaminando en tus pasos. Te damos las gracias por habernos aceptado de nuevo como tus hijos. Fuimos tus hijos en el principio y siempre seremos tus hijos, pero más feliz estás usted, Dios, cuando sabe que sus hijos vuelven a casa, vuelven ante usted, rendido para hacer su voluntad y dejarse guiar por usted. Te amo y bendiciones. Amén. Bueno, le quiero hablar estoy excitada de este tema porque actualmente comencé a leer la Biblia y me propuse de que quería leer la Biblia por el año entero. Así que la Biblia tiene un calendario atrás en la cual te dirige por día cada capítulo, cada verso que se debe leer, y uno lo puede leer algunos en la noche, algunos en el día. Y casualmente, verdaderamente, este capítulo, Romanos 8, yo lo escribí en inglés el 17 de febrero, cual aquí lo dice, febrero 17 de este año. Fue que yo lo escribí, y cuando lo escribí en inglés, porque según esa revelación que recibí, era de escribir de esto. Desde ese día yo lo tengo escrito. Y ahora decidí de que este es el tiempo preciso, según la voluntad de Dios, de que antes que yo siga dando los pasos que estoy dando, de que este es el capítulo de la cual voy a hablar. Bueno, le voy a leer este capítulo, cual lo encuentro muy interesante. Y comienza así. Dice: la vida a través del Espíritu. Entonces ahora ninguna condenación hay para los que se están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando leemos esto aquí mismo, podemos pensar, o me viene a mi mente en pensar en la oración de salvación, cuando decimos, reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de Jesús, me separa de Dios, ¿no verdad? Entonces sigo leyendo. Luego dice: porque por medio de Jesús Cristo, la ley del Espíritu cual da vida, te ha librado de la ley del pecado. Cuando andamos en la ley, en las palabras del Señor, en lo que Él requiere de nosotros, andamos en el Espíritu. Pero cuando hacemos lo contrario, andamos en pecado, ¿no verdad? Luego dice: por la cual, este es versículo 3 de Romanos 8. Dice: por la cual la ley era débil de hacer, porque fue debilitado por la carne. Dios lo hizo por haber mandado a su propio Hijo en igualdad de pecado carnal, para que así fuera un sacrificio de pecado hacia el condeno pecado en la carne. Y yo escribí: Dios mandó a Jesús su Hijo en forma de carne, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, ¿no verdad? Luego estoy en el versículo 4, cual dice: de acuerdo que Él sea adquirido justo de la ley, para que así sea manifestada en nosotros, quienes no viven según la carne, pero en acuerdo al Espíritu. Y yo escribí que para que sea cumplida la justicia de la ley de Dios en nosotros, no podemos estar en la carne, sino en el Espíritu. Tenemos que como quien dice, ya no podemos estar en la carne, porque la carne tiene su propia función, ¿no verdad?
Luego en el versículo 5 dice, estos cuales viven de acuerdo a la carne tienen la mente enfocada en lo que la carne desea, pero aquellos quienes viven de acuerdo al Espíritu tienen sus mentes basadas en los deseos del Espíritu. Cuando yo no estaba leyendo la Biblia, yo estaba viviendo en la carne, vamos a decir. Las cosas que no le agradan a Dios. Pero ya cuando uno comienza a estar leyendo las escrituras del Señor y uno se está fortaleciendo, ya uno no tiene esas ganas hacia las cosas carnales o ya esas cosas uno no lo tiene de deseo porque ahora tiene una vida espiritual y está viviendo en el espíritu. Eso es como que uno rechaza las cosas carnales, ¿no verdad? Sigo leyendo. Ahora dice, la mente gobernada, este es el versículo 6, la mente gobernada por la carne es mortal, pero la mente gobernada por el espíritu es de vida y de paz. Eso lo dice bien claro. Luego en el versículo 7 dice, la mente gobernada por la carne es enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Luego dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controladas por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y alguno no tiene espíritu, no tiene el Espíritu de Cristo o de Dios, es como decir, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno de ustedes tiene Espíritu de Cristo Dios, no compartiremos como Jesús. Jesús era un hombre carnal. Dios, recuérdense que Él nos los dio a nosotros en forma de carne. Y de la misma manera que Él era carnal, Él era amoroso. De esa manera debemos nosotros ser, ¿no verdad? Sigo leyendo, por favor. Luego dice, pero si Cristo está dentro de ti, entonces por medio de tu cuerpo, cual está sometido a muerte por medio del pecado, el Espíritu dará vida a ustedes, porque ya serán justificados, justo a los ojos de Dios. Bueno, aquí lo que yo puedo decir es que según llevamos una vida santa, en santidad, somos ahora criatura nueva y aceptable delante de Dios, porque Dios Él quiere aceptarnos, pero Él quiere que vivamos una vida santa, ¿no verdad? Después en el capítulo 11, en el versículo, no capítulo 11, porque estoy en Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de Él, cual levantó a Jesús de la muerte, está viviendo en ti, el cual levantó a Cristo de la muerte, le dará vida a cuerpos muertos por su Espíritu, cual vive en ti. Es como quien dice, si Dios resucitó a Jesús, cual es su Hijo, y sabemos que Jesús murió y al tercer día Él resucitó. Algunas personas creerán que una persona muerta no puede resucitar, pero sí se puede resucitar. Hoy en día hay medicamentos que resucitan a las personas, hay doctores que tienen esa máquina para resucitar a una persona que quizás por unos segundos falleció. Pero aquí en la Biblia, de vivir muerto o de estar muerto, no es que realmente te moriste si ya no existes en este mundo, sino que cuando una persona como yo, puedo estar, vamos a decir, un ejemplo, una persona tiene una vida muerta, es como quien dice, vive en pecado, Dios considera como que está en pecado. La muerte es una vida pecadosa. Encima de eso, uno puede estar caminando, puede estar vivo, respirando aire, pero de la misma manera quizás tiene vacío porque no se está rellenando del Espíritu de Dios, algo así, ¿no verdad? Pero después dice, por lo cual, hermanos y hermanas, tenemos una obligación
tenemos una obligación, pero no a la carne a vivir por medio de ella. Luego en el versículo 13 dice, para que ustedes o nosotros vivan y vivamos viviendo según la carne. Si nos apartamos de los pecados y de las iniquidades y hacemos morir la carne y las cosas carnales, entonces viviremos. Si, vamos a decir, a veces uno tiene la necesidad de algo que en verdad no trae paz o algo no bueno, es mejor que hagamos, es como cuando tú vamos a decir, un ejemplo, que hagas morir la carne. Si tú tienes una gana de comer algo que tú sabes que no es bueno para ti porque te gusta esa comida, sabes que no es saludable, bueno, tú tienes que buscar la forma de endurecerte, de ponerte, de decir, tú sabes qué, yo me voy a deprimir de eso, no voy a comer eso. No tiene que ser necesariamente comida, puede ser cualquier cosa, una situación, una relación, cualquier cosa. Uno dice, voy a hacer morir, como que no voy a tener esa necesidad, me voy a como restringir de eso. Esa es la mejor manera que puedo decirlo, ¿no, verdad? Disculpen. Luego dice, por lo tanto, aquellos quienes son dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu sea que nos dé dirección, porque el Espíritu te puede decir, bueno, ahora mismo no hagas esto, ahora mismo no cruces allá, ahora mismo muévete. El Espíritu es el que administra para que las cosas sean hechas. Y ese Espíritu sabemos que mora en cada uno de nosotros, los seres vivientes. Es dado por Dios, nuestro mejor amigo. Dios es nuestro mejor amigo. Yo siempre creo que hasta anteriormente lo he escrito, que Dios es mi mejor amigo. De la misma manera, el mejor amigo de uno es el Espíritu Santo, porque eso es lo que está conectado a ti y es Dios en ti, ¿no? ¿Verdad? Ese Espíritu dado por Dios. Sigo leyendo, disculpe. Luego dice, y el Espíritu que usted recibe no te hace esclavo para que vivas de una vida de temor de nuevo. Por lo tanto, el Espíritu que recibiste trajo sobre ti adopción de hijo, y por él nosotros clamamos Abba Padre. Ya después de haber recibido ese espíritu o haberte hecho unión con tu espíritu, eres reconocido de que eres hijo de Dios porque tú estás en conexión con el espíritu como Dios quiere que estemos, ¿no, verdad? Luego dice, el mismo Espíritu es testigo con nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Entonces somos hijos herederos de Dios y coherederos junto con Dios. Y si en efecto nosotros padecemos con su sufrimiento, de acuerdo que también nosotros seamos participantes de la gloria, participantes junto con Dios o participantes de la ocurrencia, ¿no, verdad? Pero según lo que leí, eso lo dice bien claro. Luego dice, sin embargo, lo que actualmente es un sufrimiento no es nada comparado con la gloria que Él nos revela más adelante. Bueno, ahora mismo se puede sentir de que uno puede decir, bueno, ahora mismo esto es un sufrimiento, pero sabemos que todas las cosas son temporales, las aflicciones, cualquier cosa son temporales, porque las añadiduras o las cosas dadas por Dios, lo que Dios tiene más adelante, cual Él sabe todo, ya no es de sufrimiento, sino de gloria, porque lo que hay en Dios es gloria. Después dice, por la creación espera ansiosamente para la revelación de los hijos de Dios que sean revelados. Aquí yo quiero decir de que el Espíritu es
es lo que nos revela a nosotros. No hay necesidad de ser ansiosos, sino dejarnos guiar o llevar por el Espíritu. Luego dice, por la creación fue sujetada a la frustraron no por su propia cuenta, pero por la voluntad de quien fue sujetada. Ahora estoy en el versículo 21. Con la esperanza que la misma creación será liberada de su muerte y ser llevada hacia la libertad y a la gloria de hijos de Dios. Uno se siente ya libre. Uno ya se siente libre de que ya uno no vive una vida mortal, una vida, discúlpeme, porque a veces yo me atraveso con mi hablar. Ya uno no vive una vida pecadora, ahora uno vive una vida en libertad, y cada uno quiere vivir en libertad, nadie quiere ser esclavo y menos del pecado. La creación será liberada de la esclavitud del pecado. Cual lo dice, lo que acabé de decirlo, luego lo dice en el próximo versículo, que es el 21, el 22. La creación será liberada de la esclavitud del pecado, la muerte, la maldición, para así ser llevado a una vida plena de gloria de Dios. Eso lo escribí yo, discúlpeme. La creación será liberada de la esclavitud. Usted o nosotros seremos liberados de nuestros pecados, de la muerte, de la maldición, de las cosas negativas de nuestras vidas, ¿no verdad? Luego en el 22 dice, sabemos que toda la creación ha estado crujiendo como dolores de parto hasta ahora en estos tiempos presentes. Crujiendo, pero en la Biblia normalmente dice gime, pero yo escribí crujiendo. Si nos ponemos a recordar, en el principio de la creación, en la fundación del mundo, cuando Dios hizo el mar y hizo el cielo, que todavía no había luz, pero más adelante Él también quería que hubiese frutas y hubiera árboles. Él hizo dos árboles, Él hizo el árbol de la vida y Él hizo el árbol de la ciencia, y el árbol de la ciencia hablaba del mal y el bueno, y se le había dicho a Adán y a Eva de que no comieran de ese árbol, pero por ella de ser terca, de no hacer caso, y quizás, no sé, habrá dicho, bueno, él dijo que no, pero yo de todas maneras quiero ver. A veces uno tiene esa clase de mentalidad y eso es vivir carnal. Uno sabe de que no debes comer eso, pero de todas maneras uno va y come, y de ahí vinieron las consecuencias en las cuales nosotros tenemos que, el día de hoy, el tema de muerte es muy difícil para algunas personas, pero es parte de la vida hoy en día, porque Dios dijo más adelante, les dijo, bueno, que ella iba a parir, que iba a ser, como que ellos iban a multiplicar, iban a dar frutos, pero que iban a sufrir, ella iba a sufrir ese dolor de parto, como cuando uno está teniendo una criatura. Luego más adelante dice, no solamente así, pero nosotros, cuales tenemos los primeros frutos del Espíritu, queja hacia adentro mientras nosotros esperamos nuestra adopción de redención de cuerpo. Cada uno de nosotros quiere ser adoptado por el Señor, para que así nosotros podamos, como quien dice, Dios nos acepta como coheredero y coheredero junto con Él. Para poder recibir esa adopción, tiene que ser dada por Dios. En esta esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, a que hay que esperarlo. Quien espera por lo que ya tiene. Lo que puedo decir ahí es que nosotros a veces, nosotros tenemos las esperanzas, ¿verdad?
porque ya somos salvos. O al ver conseguido la salvación, fue por medio de la esperanza. La esperanza no es algo que uno ve, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué sé yo de que todavía hay esperanza para yo ejecutar esto, para yo hacer tal cosa? Pero Dios, Él nos da la esperanza. Nosotros probablemente no vemos las cosas, pero en el espíritu sí la podemos ver y podemos ser dirigidos. Pero Dios es el Dios de antemano, el que creó a cada uno para que las cosas se dieran. Él sabe el futuro, lo que va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, por bien o por mal. Dios es el que sabe, ¿no, verdad? Luego dice, pero si nosotros deseamos lo que no tenemos, todavía nosotros esperamos por aquello pacientemente. No creo que esto necesite tanto detalles. Pacientemente es decir, bueno, ya yo estoy sellado junto con Dios. Bueno, tengo que ser paciente. Mientras que estoy orando, ya yo tengo la confianza, ya estoy grande en fe. Ahora nada más me falta esperar. No es que lo vas a recibir de una vez, porque Dios sabrá el tiempo y cuál es el tiempo perfecto, ¿no, verdad? Después dice, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces nosotros sabemos de que deberemos orar para el mismo Espíritu interceda por nosotros con gemidos sin palabras. Eso se comprende, ¿verdad? Tenemos que orar cuando vamos a hacer una oración, de uno inclinarse, o sea, conectarse con su espíritu, pidiéndole a Dios que nos hable a nosotros a cómo deberemos orar o lo que sea, ir directamente a Dios, porque Dios es el mediador en el medio de todas las circunstancias, lo que uno esté pidiendo, lo que uno esté orando. Dios es el que hace conexión con el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, para que así nosotros sepamos qué vamos a orar y qué le estamos pidiendo a Dios, ¿no, verdad? Ok. Después en el próximo versículo dice, y aquel quien busca nuestro corazón sabe la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por la gente de Dios con acuerdo a la voluntad de Dios. Si el Espíritu le estamos pidiendo algo en espíritu y en verdad y en alma, cual intercede por nosotros, Dios sabe la mente de cada uno de nuestros pensamientos, lo que queremos, lo que tenemos en mente, sea bueno o malo, ¿quién lo sabe? Dios. Así que el que intercede es el Espíritu, el mediador. Luego dice, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja por el Dios de aquellos quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa oración o ese versículo también creo que explica muy claramente lo que quiere decir. Pero luego dice, porque ellos cuales Dios conoció de antemano, Él también los eligió para que sean conforme a la imagen de su Hijo, que Él sería su primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Creo que ese no necesita mucho detalle, porque sabemos que Dios nos dio su primogénito a nosotros en forma de carne para que nosotros lo pudiéramos recibir a Él, ¿no, verdad? Pero encima de eso, como dije anteriormente, nosotros no sabemos nada, pero el de antemano es Dios. Luego dice, aquellos quien Él predestinó, Él también llamó. Aquellos que Él llamó, a estos Él también justificó. Y a los que justicia, a estos también glorificó. Bien claro lo dice. Dios es el que escoge, el que pone, y Él es el que dispone en todo momento. Después dice que entonces deberemos nosotros decir cómo responder a estas cosas. Y Dios es para nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros?
Ya cuando uno tiene ese espíritu, si Dios está contigo y tú lo has recibido y tú has hecho esa unión, como dije anteriormente, ese pacto con Dios, ¿qué cosa no puede uno hacer o lograr o revivir o resucitar? Ya después de que uno está en fe, uno tiene que ser mucho más seguro de uno mismo, porque aunque antes puede que vivíamos una vida carnal, Dios es un Dios que Él ama a los débiles. Nunca podemos o no, es algo que yo no creo. Yo no creo que Dios no le gusta la debilidad. Yo no creo que a Él no le gusta una persona de pequeña fe, porque en muchos eso es algo que con tiempo va creciendo, ¿no verdad? Después dice, el que no se guardó su propio hijo, pero nos los dio a nosotros, como no, él también junto con él nos dará también todo lo demás. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, y es lo más grande para Dios, porque es su primogénito, es su Hijo, si Él nos lo dio a nosotros, ¿qué más habrá? ¿Qué más nos daría el Señor a nosotros? Bueno, su Hijo es lo más grande. A veces quizás nosotros pedimos cosas pequeñas y Dios no es un Dios. Lo que me gustó de este capítulo es que este capítulo, cada versículo como que te hace pensar o recordar algo o algo así. Cuando yo leí esto, yo me recuerdo que yo dije, bueno, Dios, a veces nosotros le ponemos límites a Dios y pensamos de que, bueno, Él no lo ha hecho, ¿cuándo lo va a hacer? O yo sigo pidiendo y todavía no lo veo. Estoy esperando ese apartamento, todavía no lo tengo. Pero Dios dice, confía en mí, porque yo te di a mi hijo, lo más grande mío, mi dolor, mi tesoro más grande, Jesús, y tú nada más tienes que confiar en mí, ¿no verdad? Él no puede dar las cosas que queremos. Yo estaba cogiendo una clase estaba cogiendo y me cogió 3 veces poder pasar esa clase. Y yo me sentí súper agradecida con Dios porque yo dije, cuando me enfoqué en leer la escritura de Dios, enfocarme y ir sacudiendo todo lo negativo de mi vida, lo que no me daba satisfacción, lo que me hacía sentir vacía. Y puedo decir que estar muerto es sentirse vacío. Uno puede estar viviendo el día a día, pero cuando tú recibes y lees la palabra de Dios y busca una Biblia y otra Biblia y un diccionario para buscar lo que tú no entiendes, tú comienzas a entender mucho mejor, y eso le da a uno una sabiduría para ver cosas. Si yo antes veía, ahora veo mucho más de lo que yo veía, pero al doble. Y me dio esa fuerza de que yo puedo hacer muchas cosas por medio de él, ¿no verdad? Dios no puede dar mucho más si vivimos una vida según la que Él requiere de nosotros. Luego dice, ¿quién traiga cualquier condenación en contra de quien Dios ha escogido? Es Dios quien justifica. Sabemos que Dios es el que justifica, y pueden estar tus amistades o personas en contra tuya por una razón o la otra, pero hay un dicho que dice, si Dios está conmigo, como dice el Salmo, ¿quién contra mí? Uno tiene que confiarse en eso. Aunque uno vaya a dirección a la circunstancia y tenga que enfrentarla, uno va con esa certeza, discúlpenme porque se me atravesa, uno va con esa certeza de que Dios está conmigo, Él me sostiene
y lo que sea es la voluntad de Dios. So, tenemos que pensar de esa manera. La voluntad de Dios nunca es mal y uno siempre tiene que ver las cosas del lado positivo. Luego nos dice, entonces, ¿quién es el que condena? Nadie. Cristo Jesús, quien murió, más que eso, quien fue levantado, resucitado, está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Bien claro. Luego dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será dificultad o aflicción o persecución o miseria o desnudez o peligro de la espada? Cuando ya tú estás enfocado, una persona, sea varón o mujer, varona, enfocada en las cosas de Dios, uno no se separa de Jesús, no se separa de Dios, porque es como quien dice, tú me redimiste, tú me salvaste, tú me sanaste, tú me curaste, tú hiciste la diferencia en mi vida. So, es como que, ¿cómo te voy a dar la espalda? Nosotros podemos darle la espalda a alguien que no puede fallar en cualquier momento. Tú quieres a alguien, amas a alguien, nosotros podemos fallarle a esa persona, tal viceversa, esa persona no puede fallar a nosotros, pero Dios nunca nos falla. Puede que nosotros pensemos de que Él no está fallando, pero Él no nos falla en ningún momento. Luego dice, como está escrito, por tu causa nosotros enfrentamos muertes todo el día. Somos considerados ovejas para ser sacrificadas. Al cada día enfrentamos muerte, enfrentamos circunstancias, muertes, desafíos, como dije anteriormente, aflicciones, circunstancias de la vida, aconteciones de cosas no agradables, pero somos considerados sus ovejas porque Dios nos recoge una y otra vez, nos abre la puerta una y otra vez, ¿no verdad? Luego dice, no en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por el que nos amó a nosotros, porque yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ningún poder. Eso lo dice bien claro, ningún poder, menos la altura ni la profundidad, y menos nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, cual está en Cristo Jesús nuestro Dios. Eso para mí está muy claro y creo que ustedes lo pueden entender de la manera que lo dice, muy, muy claro. Pero miren, luego en Lucas 15, versículo 24 dice, por la cual, hijo mío, esto estuvo muerto y de nuevo estás vivo. Él estuvo perdido y es encontrado, y ellos comenzaron a ser alegres. Usted se imagina estando, a veces, no toda persona quiere estar deprimida. Hay personas que ¿cómo se dice? Tengo que recordarme la palabra. O cosas que escogimos nos llega a la depresión. Cosas que pasa alrededor nos llega a la depresión. Y vivimos una vida a veces muerta, porque a veces, como quien dice, no porque queremos, uno está en una situación y uno necesita ser revivido. Uno necesita alguien que ore por uno, si es que uno mismo no lo está haciendo. Es mejor que uno mismo lo haga. Es bueno cuando otro, todo el mundo quiere que alguien ore por ellos. A mí me gusta que alguien ore por mí, pero aún más efectivo es cuando eres tú mismo orando por ti o por tus seres queridos, porque otro ora por ti, pero si esa fe no está ahí, ¿no verdad? La fe estará en la otra persona de que algo va a hacer la diferencia en tu vida, algo va a cambiar, te vas a sanar, te vas a recapacitar de la mente negativa, te vas a recapacitar de tu caída, de tu pérdida, pero si
no hay fe, no se puede ver como que ese desarrollo de que algo diferente ocurra, ¿no? ¿Verdad? Pero luego, mire, en Hechos dice, Hechos 1:8 dice, pero usted deberá recibir poder después de que el Espíritu Santo ha llegado a ti y deberás ser testigo a Jehová en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno es testigo después de esto, de que ocurre esto, de que uno ha recibido el Espíritu Santo y ha llegado a uno. Cual dije anteriormente, que todos nosotros, cada ser viviente, tiene el Espíritu Santo morando en él. Luego dice en Hechos 15:8, y Dios, quien conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. En Romanos 13, versículo 1 dice, permita cada alma ser sometida a la alta autoridad de poderes, cuál es el reino de Dios, porque toda autoridad proviene de Dios, y lo que ocupan cual por Dios han sido establecidos. Dios es la autoridad más grande. Hay otras diferentes autoridades, diferentes compañías que en todos hay una autoridad, hay un nivel de autoridad. Pero en la iglesia, en el evangelio, la autoridad es Dios, ¿no? ¿Verdad? Y a quienes tenemos que someternos es a la autoridad de Dios. Es como que hacer lo que Él requiere, lo que Él depende de nosotros según cómo llevemos nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, cosas así, porque somos representantes de Él y de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Jesús se representó a su forma a nosotros y nosotros tenemos que seguir la autoridad que Dios le dio a él. Nosotros tenemos que llevar ese comportamiento de vida. Pero luego en Romanos 15:13 dice, ahora Dios de esperanza los llenará de todo gozo y de paz en creer. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conectado con uno. Ahora hay paz, hay vida. Es como cuando uno se da un baño. Si uno ha estado en baja energía, ahora lo que pasa es que tú recibes una energía nueva, te sientes refrescante, vivo, ¿no? ¿Verdad? Pero después dice en Juan 1:12, por lo tantos o muchos que los recibieron a él, por lo tanto muchas personas que lo recibieron a él, aquellos que le dio el poder de hacerse hijos de Dios, incluso a quienes o aquellos que creen en su nombre. Eso es bien poderoso, ese versículo. Después dice en Marcos 16, versículo 17, y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, también hablarán en lenguas. Después de una persona haber recibido el Espíritu, esa es una cosa de que el momento que ya tú lo recibes y ya tú tienes conexión con tu espíritu, tú lo conoces cuando el Espíritu llega, cuando llegan de ti o él baja o él se conecta, tú lo sientes que el Espíritu está ahí, tú sientes la conexión porque es como una energía administrada a tu cuerpo carnal. Ahora tú estás sintiendo ese espíritu. Eso es lo que hace la diferencia en lo que tú toques. Una persona, sea hombre, mujer, criatura, puede pasarle a un niño, puede pasar en cualquier edad, a cualquier persona, le pasa esa conexión y usted toca o pone su mano sobre alguien. Esa energía que usted tiene, según la oración que le venga a la mente, usted puede liberar a esa persona de cualquier cosa. Un dolor que tenga en el momento que tú sientas algo, porque vas a sentir, esa persona es liberada por ese toque del Espíritu que está intercediendo.
pero no voy a llevar muchos detalles. Luego dice en Juan 14:26. Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, cual es el Espíritu Santo, cual será mandado en mi nombre, en el nombre de Dios, te enseñará muchas o todas cosas y traerá todas las cosas a tu recuerdo o recordarás cualquier cosa cual te haya dicho a ti. El Espíritu habla. Uno nada más tiene que estar oyendo, como que cuando ese espíritu te dice lo que sea, que todo el mundo recibe diferente, uno tiene que escuchar lo que el espíritu te está diciendo que haga y es algo muy poderoso estar en el espíritu y reconocer de que ese es una, no sé la palabra adecuada de decirle en español. Eso es algo bien fuerte, algo sobrenatural, pero esa no es la palabra que estoy buscando, pero algo así. Pero ahora les quiero leer también algo que yo escribí según este capítulo de Romanos 8, para que ustedes aún puedan entender un poco más lo que yo quise decir en caso no lo haya decido con claridad. El hombre o mujer de Dios, cual está viviendo una vida mortal, pecadora, deberá hacer morir su viejo hombre junto con sus debilidades carnales. Hacer morir los negativos pensamientos. Ya no se podrá seguir viviendo en lo carnal, pero para que el Espíritu Santo sea manifestado a su plenitud, tendrá que el ser viviente mantenerse en el Espíritu, viviendo según la sanidad y lo que requiere Dios de nosotros, y el Espíritu cual mora en cada uno de nosotros. El Espíritu que Dios le pone a cada ser viviente es puesto ya después de que el nuevo hombre se ha convertido a la obediencia y ha obtenido la salvación divina. Incluso en cada circunstancia el Espíritu intercede por nosotros, ya que el Espíritu escudriña el alma de cada ser viviente. Las Escrituras dicen: sirve a tu Dios, cual te sacó del cautiverio. Sírvele todos los días de tu vida. Incluso el Espíritu demanda de ti, el Espíritu demanda de nosotros ser escuchado, ya que son unidos. Cuando Dios es coheredero con un servidor, hija o hijo, creador de él, Dios lo honora, como que le da honor, con el sello, cuál es la certificación de que eres que somos aceptables y somos parte de la congregación de Dios, no necesariamente la iglesia, aunque Dios quiere que nos congreguemos, pero de agradarlo a Él, la congregación de que somos sus siervos, somos sirvientes de Él, ¿no verdad? Servidores de Él. Incluso Dios nos deja saber que lo aceptamos a Él en total creencia, que Jesús su Hijo fue dado como hombre a nosotros y murió por nuestros pecados, y nosotros no los decimos de la boca para afuera, sino que hacemos un pacto con Él. Es como que ya es como quien dice un casamiento. Ya tú estás unida con tu Dios, ya tú hiciste este pacto de que usted es para mí y yo para usted, y estamos juntos. Ese es el pacto que uno, ya usted sabe lo que Dios puede hacer por usted, ya usted sabe lo que Dios le ha prometido, ya usted sabe lo que Dios ha hecho, ya usted vio señales del cambio que Él dio en uno. Eso es como quien dice: de aquí no me quita nadie hasta que venga Jesús, hasta que llegue mi día de ir a descansar. Y sabemos que su Hijo murió por nosotros, por nuestro pecado, y Él lo resucitó, y resucitó a los 3 días. Entonces, ¿cómo no va Dios a resucitarnos a nosotros? Dios nos resucita de todo. Como dije muchos minutos anteriormente, de la depresión nos resucita,
de la ansiedad nos resucita. Dios es el que trae gozo a la vida de cada uno. Dios resucita todo lo que quiere ser resucitado. Toda persona que viene a los pies de Jesús ve cambio, poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Pero de eso se trata. Incluso puede uno ser ambulante según la muerte. Quiero decir esto, que también lo mencioné anteriormente. Uno puede ser ambulante y todavía ser un hombre o mujer viviendo en mortandad, porque si los ojos no ven lo espiritual, solo lo carnal, la recompensa es la muerte. Luego dije, porque el espíritu no puede consumirse estando vacío, necesita un derrame sobrenatural, un toque para ambular la salvación de la iglesia. Si estamos vacíos de nuestro espíritu, o si estamos vacíos carnalmente, lo que se quiere ser depositado en nosotros es muy difícil, a menos de que nosotros dejemos de vivir carnal y pensar carnal. Bueno, ha sido un gusto. Gracias por quienes escuchen mi manera de explicar Romanos 8. Es un capítulo muy interesante para cualquiera que es un nuevo creyente, y también para los que ya han vivido su vida en Dios siempre. Es un capítulo muy, muy interesante porque nos puede ayudar a cada uno de nosotros de saber que podemos depender de Dios, y si dependemos de Dios y nos unimos y nos hacemos pacto con nuestro Espíritu Santo, con nosotros mismos, nosotros podemos recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos, o lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Sigan orando, sigan leyendo la Biblia, y yo lo que estoy aquí para hacer es dar lecturas, porque yo sé que hay personas, tiene que haber personas allá fuera como yo, en la cual hay cosas que uno la capta de una vez, y hay otras cosas que a veces yo he necesitado que alguien me explique mejor las cosas para yo mejor entenderlas, ¿no verdad? Porque uno habla y hablamos, pero después cuando otro habla, uno recibe según su entendimiento. Quiero poder explicarlo de mi manera, la cual yo la entiendo, para que otros también puedan entenderla. Nos veremos pronto, y las lecturas vamos a comenzar desde el principio de Génesis 1. Que Dios lo bendiga y tengan una buena semana. Que mañana es domingo. Trataremos de ir a la iglesia. Si no vamos a la iglesia a una iglesia formal, físicamente, tenemos que ir a una iglesia por las redes, porque sabemos que hay iglesia en todas las redes, todo está en las redes. Ok, bendiciones, chao, gracias.